Universidad Pontificia de México. Hola, estimados profesores de filosofía. Feliz inicio de semana. Muchas gracias por los aportes que nos ofrecieron en la sesión 1, donde iniciamos este tema de la enseñanza de la filosofía en el nivel superior con una discusión en torno al cuando enseñamos filosofía, ¿qué enseñamos? Seguramente que la información que pudimos revisar y lo que pudimos compartir ha sido un aliciente para poder emprender este recorrido histórico de las propuestas en torno a la didáctica de la filosofía de los autores que hemos seleccionado para esta finalidad. Seguramente también que de las experiencias personales nos hemos enriquecido mucho y de nuestras experiencias docentes también lo hemos hecho. Ahora vamos a emprender esta búsqueda de las propuestas filosóficas de una didáctica propia en algunos autores, en algunos filósofos selectos que ustedes ya conocen. Y vamos a iniciar con Platón. Si bien es difícil hacer en una semana una síntesis perfecta de la teoría platónica, vamos a tratar de recuperar algunas de sus propuestas, sobre todo relacionadas con la filosofía de la educación, que nos permitirán plantearnos la posibilidad de una didáctica de la filosofía. Y bueno, dada la complejidad del autor, hemos decidido para esta sesión tomar un texto titulado El sustrato platónico de las teorías pedagógicas, que va a ser nuestro texto base, de Policarpo Ángel Chacón y Francisco Covarrubias. Este texto me pareció pertinente en el sentido de que hace una recopilación, una síntesis de la doctrina platónica en su relación con las teorías pedagógicas. En el fondo subyace la filosofía de la educación de Platón. Bueno, la lectura de este texto seguramente nos va a permitir abordar el tema al que queremos llegar. ¿Qué propuesta tiene Platón en torno a la posibilidad de una didáctica de la filosofía? Es más, cuando pasemos a problematizar una pregunta, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cómo debió ser la didáctica de la filosofía en la academia, el gran centro de estudio de la antigüedad, donde Platón tuvo espacio para divulgar sus ideas y para formar a sus discípulos? Fíjense que es una tradición transmitida por varios comentaristas, entre ellos, por ejemplo, puedo mencionar a Elías en su comentario a las categorías de Aristóteles en el libro 18. Dice, en la Academia de Platón, delante del templo de las musas, estaba escrito, no entre nadie que no conozca la geometría. Ya de entrada, esto nos está diciendo algo en torno a la perspectiva platónica de la educación y de la formación que seguramente vamos a descubrir también en el texto que les he citado. La pregunta también podría ser, ¿qué fue la Academia de Platón? ¿En qué consistía? Sin duda alguna tenemos escasas referencias de lo que fue la Academia. Se debe suponer que este centro seguiría el programa educativo que Platón planteó en sus diálogos y que de alguna manera nosotros vamos a revisar o vamos de alguna manera a repasar en el texto de Policarpo Ángel y Francisco Covarrubias, y que seguramente con todos los conocimientos que ustedes tienen, principalmente en torno a la República y en torno a las leyes, seguramente podemos dilucidar cuál sería el ideal platónico de formación en esta academia. Expuestos principalmente en la República, como ya lo hemos dicho. Sin duda sabemos que tienen un peso fundamental las matemáticas, la geometría, las artes inspiradas por las musas. Pero ¿cuál era el objetivo esencial de la academia? Seguramente era el de preparar hombres para el servicio del Estado. Y aquí entonces viene a discusión otro tema, cómo concebía el Estado Platón. Sabemos que de la academia salieron numerosos estadistas, educados mediante el método dialéctico. Habría que detenernos también en qué consistía el método dialéctico por el que los alumnos iban descubriendo la verdad en la convivencia con otros miembros de la institución. Y junto a la actividad filosófica, también sabemos que se desarrolló
una intensa actividad científica sobre matemáticas, música, astronomía, entre otras ciencias. ¿Cómo era la pedagogía platónica? Tenemos como referencia que se basaba en lecciones y diálogos, como discípulo de Sócrates en el diálogo mayéutico y como también nos lo expresan sus textos. Pero también sabemos que se produjo una gran cantidad de comentarios que nos han permitido tener valiosas informaciones sobre aquello que ocurría en la academia. La primera fuente, sin duda, pues siguen siendo los diálogos platónicos, pero también tenemos comentarios sobre Platón, incluso sobre Aristóteles, que nos permiten conocer o acercarnos un poco a esa institución. La academia, como una de las instituciones más antiguas de educación superior, por ahí, por ejemplo, dicen los autores que debió ser fundada hacia el año 387 a.C., bueno, pues continuó activa a la muerte de Platón en el 347 a.C., cuando se hizo cargo su sobrino Espeusipo, a pesar de que sin duda otros filósofos había que tenían pues mayor importancia. Lo interesante, por ejemplo, es por qué Aristóteles, siendo discípulo de la academia, no quedó al frente de la misma. Esto no deja de ser curioso. Tampoco deja de ser curioso que quien exigía elegir a los mejores para el gobierno de la ciudad no siguiera ese mismo principio para dirigir su institución. ¿Qué pasaba ahí? Entonces, entre esos mejores, pues como ya mencionamos, probablemente estaba Aristóteles, quien creó su propia escuela, el Liceo, como ya lo sabemos, y que probablemente podemos hablar de él en otra ocasión. Y bueno, finalmente tenemos el dato de que la academia recibió un golpe mortal en el año 86 a.C., cuando el general romano Sila conquistó y destruyó Atenas. El director de la academia en ese entonces, Filón de Larisa, se marchó de Atenas al año siguiente y murió sin dejar sucesor, lo que supuso la muerte de la institución. Bueno, pues sería interesante, y es lo que ahora vamos a hacer, cómo debió ser la formación en esa institución del nivel superior que es la academia. ¿Cuál era el ideal platónico de una enseñanza superior? Y particularmente podemos poner la mirada en una enseñanza de la filosofía. Vamos a hacer esta exploración histórica. Ahí tenemos, por ejemplo, el texto que ya les he citado, pero seguramente ustedes tienen mucha más información que pueden compartir y sin duda que van a encontrar también aquí materiales respecto a la actividad de la academia, que a fin de cuentas nos van a permitir dilucidar una didáctica de la filosofía desde esta perspectiva platónica. Pues bueno, les dejo este tip, les dejo esta inducción, esperando que durante la semana podamos profundizar más en este aspecto y avanzar en nuestro recorrido, en nuestro seminario de descubrir cuál es la posibilidad de una didáctica de la filosofía para el nivel superior. Muchas gracias y sigo quedando a sus órdenes.